de febrero del año 79, nací en Pando, en el hospital de Pando, y bueno, y toda la vida mía fue en Pando. Nací, me crié, estudié en Montevideo, obviamente, los estudios terciarios fueron en Montevideo, pero bueno, siempre con la idea y la aspiración de trabajar en mi localidad, de donde yo soy. ¿En qué barrio? ¿En qué barrio te criaste? A 5 cuadras de acá, de la Cámara Comercial. Bien cerquita. Cerquita. Y sigo viviendo en el mismo lugar. Ahí me crié. ¿Y qué recordás de tu infancia, de ese barrio? Bueno. ¿Y cuánto cambió, no? Si es que cambió. Muchísimo, cambió muchísimo. Bueno, más te digo, la casa de mis padres, que es la casa donde se crió mi madre también, o sea que la hizo mi abuelo, esa casa. Era un barrio muy simple, muy sencillo, pocas casas, en realidad habían la mitad de las casas, para que tengas una idea de lo que hay hoy. Bueno, en esa cuadra era muy divertido porque teníamos muchos amigos, porque todos los vecinos tenían hijos de mi edad, entonces ahí nos criamos y jugábamos en la calle, dejábamos las bicicletas en la calle y no pasaba nada. En realidad no había tantas distracciones como las que decimos hoy, no había internet, no había televisión prácticamente, o sea, había horarios para tener. También en mi época, cuando tuve infancia, la tele empezaba en la tarde, entonces en la mañana, en las vacaciones, todo el tiempo nos estábamos jugando en la tarde en el campito, porque había un campito en la esquina y juntábamos todos, nenas, varones, y bueno, la verdad que era muy divertido. ¿Había más actividades al aire libre? Sí. ¿Y había más sociabilización? Sí, porque claro, en realidad sentías que lo que veo la diferencia con los niños de ahora, que sentías que te aburrías, porque había horas, en la famosa hora de la siesta de los mayores, que te aburrías, entonces tenías que ir a la casa de algún amiguito, un vecino, algo, le golpeabas, lo invitabas a salir y ahí empezabas a jugar a lo que fuera, la mancha, e incluso, yo qué sé, a golpear las manos en la casa de un vecino que sabíamos que no le gustaba y era hacer una diablura. La diablura más importante era eso, ir a golpear un portón en la casa del vecino que era un poquito más veterano y no le gustaba, y no le gustaban mucho los chiquilines, y esa era la diversión que teníamos nosotros en ese entonces, ¿no? ¿Hija única? Sí, soy hija única. Hija única, mi madre me tuvo a los 19 años, joven también, entonces mi padre es mayor, tiene 14 años más que mi mamá, en el momento tiene 76 ahora, y bueno, la verdad que en realidad no lo sentí, me crié también con mis primas, mi mamá tenía una hermana con 2 nenas también, entonces las 3 como que estuvimos siempre juntas y también vivían en la esquina, o sea, mi abuelo hizo una casa para mi mamá y otra casa para su otra hija, y ahí siempre se criaron, y en el momento de independizarse y de casarse vivimos cerquita. Hasta que después ellos, en la adolescencia, se fueron a vivir para Argentina, mis primas, entonces bueno, ahí la distancia. Pero hoy en día no es distancia, pero en su época, estamos hablando de esto, 20 años atrás, 22, 23 años atrás, era distancia, era diferente. ¿Qué jardín de infantes, qué escuela? Escuela Los Maristas, a los 5 años, con el maestro Eugenio. ¿Te tocó? Fuiste Sí. una de las generaciones que pasaron por las manos del maestro Eugenio. Exacto, éramos 42 niños de 5 años en la clase del maestro Eugenio. La verdad que pueden ser discutidos o pueden ser diferentes sus métodos de enseñanza, pero yo estoy muy agradecida con el colegio. La visión de mi madre siempre fue, en cuanto a la educación y la formación, lo principal son las bases, o sea, el inicio de la preparación y la formación en actitud, responsabilidad. Bueno, eso el maestro Eugenio lo inculcaba desde el primer día, ¿no? Nosotros no queríamos faltar un día al colegio, un día no faltábamos. Los bailes que se preparaban, el famoso marinerito, que yo también lo bailé, y después te voy a hacer llegar una foto, era admirable ver esas gradas, y me acuerdo, yo tenía 5 años y te puedo decir que yo me acuerdo de ese baile, me acuerdo de ver las gradas del Urupán llenas de espectadores, éramos 100 niños bailando ese baile sin ningún tipo de dirección, solo nosotros. Él no dirigía el baile ni lo acompañaba, lo hacíamos todos nosotros. Ensayábamos todos los días, y me acuerdo de mis cuadernos, me acuerdo de cómo escribía, me acuerdo de la clase, me acuerdo de los compañeros. De repente, de otros años, mis recuerdos son un poco más vagos. Te iba a preguntar justamente por eso, si hubo algún maestro, alguna maestra que por allí te haya marcado, pero veo que lo que más te quedó fue
preescolar o jardinera, Sí. como le llamaban, preparatorio le llamaban antes. Preparatorio, pero de un preparatorio que sabías escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir y leer con perfección. O sea, yo con 5 años logré pasar a un primero de escuela ya con todas esas herramientas. Era intenso, pero realmente yo lo consideré como una de las bases más importantes de mi formación. Aunque digamos que tenía 5 años, pero en realidad la base de la formación de conducta me pareció, la verdad, a mí, yo me sentí cómoda. Por eso entiendo, es un método diferente de enseñanza. No todos tuvieron tal vez la misma experiencia que yo. Puede ser mejor o diferente, pero en realidad yo tengo un lindo recuerdo. ¿Aún mantenés contacto con esos compañeros de clase, con esa barra del barrio? Sí, es diferente, ¿no? Porque muchos se han mudado, pero hoy en día con las redes sociales y lo que es WhatsApp me ha permitido conectarme y con también de otras clases que compartíamos el mismo ideal marista, porque también mis hijos fueron, y una que todavía tiene 17 años, sigue concurriendo al colegio. Entonces eso es como que eso se afianza y es un lindo vínculo que se genera. ¿Hiciste primaria en Los Maristas y después? Secundaria en el Liceo Brause. Eso fue por determinación mía personal, querer conocer un centro educativo un poco más, con más abierto, compañeros, digamos, abiertos, claro. Con una diferente ideología, laico, algo diferente a lo que yo venía estudiando. ¿Sos religiosa? Soy católica, no practicante. Sí tengo fe, pero en realidad no practico ir a misa y bueno, todo ese concepto es un poco, pero sí soy católica. Entraste al Brause, ¿con qué te encontraste? Bueno, me encontré ahí con un grupo diferente de amigos, una libertad, igual una libertad que no es la que teníamos ahora, porque en realidad nosotros teníamos que ir de uniforme estricto, había un ascripto que no te permitía salir en las horas libres, era una libertad medida y bastante rigurosa. El escrito era un control. Yo no sé ahora, estoy un poco perdida porque eso fue en mi época, pero en realidad teníamos controles bastante en las horas libres. Si querías hacer alguna bandidad te tenías que escapar, pero en realidad no estaba permitido salir de la institución. Tenías un escrito referente. También coseché muchísimas amistades que tenemos hasta el día de hoy, diferentes, porque ya eran amistades de salidas o de encuentros o de trabajos o cosas distintas que los de la escuela, que eran más infantiles, por decir de alguna manera. ¿Y ahí ya tenías en claro qué querías hacer? Bueno, en un principio, debo confesar, que quería ser maestra. Mirá vos. Sí, siempre ¿Tenés me gustó. alma de docente? Y puede ser. ¿Por qué? Siempre me gustó. O sea, ¿qué te motivó a pensar en la docencia? En ser maestra. En ayudar. En realidad sí, siempre tengo facilidad en el aprendizaje. Entonces me gustaba ayudar mucho a mis compañeros cuando tenían alguna dificultad, cuando no entendían un proceso de matemática, cuando les O sea, en pocas palabras era a quien copiaban o a quien acudían cuando no entendían. Bueno, algo por el estilo. Pero a mí me gustaba que a través de lo que yo le explicara o si lograba yo transmitir el conocimiento a alguien, lo pudiera aplicar y le fuera bien a consecuencia de que yo lo pude ayudar. Ese sentimiento de que pude transmitir un conocimiento que yo tenía, alguna comprensión de algún tema, del que fuera, alguien lo aplicó y con eso obtuvo un buen resultado. Eras buena, eras comprensiva. Sí. O sea, transmitías ese conocimiento. ¿No claro. sufriste bullying por traga? No, jamás. Porque había ese... Claro, sí, el traga, sí, que se saca todo 10, 12, sí. No. Entonces, no, porque tú eras en realidad... inteligente. Claro, y entonces esa inteligencia y la compartía. Me gustaba poder transmitir lo que yo sabía. Entonces, por ahí siempre me gustaron los niños también. Entonces, ahí es donde generó esa idea de ser maestra, de poder en los niños, porque también tengo la convicción que la base de toda persona es la niñez. Entonces me gustaba ser parte de ese crecimiento de un niño, desde cuando comienza sus estudios, poder ayudarlo para generar unas bases sólidas y en un futuro poder recordar o que me recordaran a mí de alguna manera.
Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, Ruta 8, kilómetro 31 800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina en Marcelino Champañat 1020 Pando. ¿Qué pasó en el medio para que la maestra termine siendo gerenta de la Cámara Comercial de Pando? Bueno, pasaron muchísimas cosas en el medio. Al ver los docentes, un poco mi familia, las facilidades que yo podía encontrar en determinadas materias, como decíamos, matemática, contabilidad, me orientaba mucho lo que era administración, dijeron, no, tenés que seguir una carrera terciaria, una carrera universitaria. Me inquietaba también medir mis posibilidades también, a ver qué era o qué era. ¿Hasta dónde puedo llegar? Claro, qué es lo que realmente quiero. Me gustaba enseñar, me gustaban muchas cosas también. También tomé clases de pintura y en la Casa de la Cultura. Hice algunas. ¿Ibas a los talleres de la Casa de la Cultura? Sí, estudiaba pintura. También me gustaba las famosas en mi época, cuando yo tenía 14, 15 años, lo que eran las tarjetas españolas, que las hacía también. Sí. O sea, de todo inventaba, de lo que pudiera hacer. Y a los 16 años, que había que estudiar computación e inglés. O sea, a ver, no había otra salida que estudiar para si pensabas en lo que fuera. Claro. Bueno, entonces ahí empecé a estudiar y me surgió una oportunidad que me recomendaron con 16 años para trabajar en Mesa, instalaciones comerciales. Sí, claro. Con Gustavo Mesa, que tengo un lindo recuerdo de esa experiencia. Claro, era menor de edad, con todo el proceso de permiso del menor, y ellos estaban pasando en ese momento todas sus fichas personales a informatizarlas. Entonces me ofrecieron a mí ese trabajo a partir de noviembre a marzo, que eran mis vacaciones, yo estaba pasando a sexto año de liceo en ese momento, de digitalizar todo su sistema. Y yo dije, qué bueno, me encantó, pero tenía que hacerlo en un horario que era de 6 de la tarde a 11 de la noche, porque era cuando la oficina cerraba y me podían dar todos los documentos para digitalizar y todas las fichas. Y bueno, la verdad que trabajé todos los meses, me encantó esa experiencia como primera experiencia laboral. Luego decidí, ellos a pesar de que estuvieron muy conformes, querían mi continuidad en el trabajo, pero empezaba sexto de liceo y como que también quería disfrutar un poco ese último año en el liceo. Entonces, bueno, ahí también desperté mi interés por el lado administrativo. Entendí que también me llamaba la atención todo ese trabajo. Bueno, en definitiva termino sexto de liceo y decidí inscribirme en la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, que era una carrera terciaria, pero técnica, porque también tenía que trabajar, porque en realidad los costos de viaje, bueno, la comida que estábamos todo el día, porque la universidad significaba irte a la mañana y volver a la tarde cuando pudieras volverte. Entonces ahí empecé a trabajar con Barnech y Arrozamenas, Bararro. Ahí estuve como... La casa de artículos eléctricos, exacto, digamos. En la parte contable. Ahí ya directamente, como empecé a estudiar en la universidad, técnico en administración,
Ricardo Vanini hizo la selección, es como, digo, es increíble, ¿no? Las vueltas de la vida a veces las... Y hoy los tenés como socios, claro, en la Cámara, ¿no? Claro, es increíble, por eso los digo con nombre, porque ellos saben y conocen la historia y muchas veces la recordamos, no decimos cuántos años para atrás, mejor para qué, hace un tiempo. Y bueno, y ahí comencé como auxiliar contable. Ahí ya amalgamaste, digamos, la administración con mesa de instalaciones a la contabilidad con una empresa, ¿no? Llevar adelante la contabilidad de una empresa. Exacto. Entonces ahí me gustó el trabajo y ahí como que comenzó la motivación más por el lado de administración. Después, más avanzada la carrera, me surgió una oportunidad por la escolaridad en tener una pasantía en la Intendencia Municipal de Montevideo, porque ellos tomaban la escolaridad en los mejores lugares, les ofrecían 1 año y medio de una pasantía, una beca como para trabajar en la Intendencia. Y a mí me quedaba mucho mejor, porque en realidad desde la facultad a la Intendencia era un ómnibus muy corto. Está claro. Entonces, y era una experiencia diferente, eso siempre buscaba oportunidades diferentes, encontrar algo que... ¿Y cómo fue ser casi funcionaria pública durante cuánto tiempo? 1 año y medio. 1 año. ¿Y? Estaba en el puesto que tocaba a los pasantes, te puedo decir que lejos de un funcionario público, ¿no? Porque era los que estamos en atención personalizada en el atrio de la Intendencia. Entonces, era atender personas todas con dificultades. Ahí en donde empecé a poder generar mi oportunidad de desenvolverme frente a un público muchas veces hostil, porque todo lo que venían a consultar eran deudas por patente, deudas por contribuciones, convenios, o sea, todo era información. Habían situaciones en que atendías en 6 horas más de 100 personas, porque eran avalanchas de personas, no había nada digital en ese momento, quiero decir, para hacer una consulta en línea. Bueno, si querés te sigo contando porque tuve más experiencias, luego también apliqué en Manpower para tener... Sí. La agencia de colocación, la agencia de trabajo. A ver, ¿qué opciones podía tener? Quería saber lo que era, no había tenido hasta el momento pruebas psicotécnicas. Y bueno, me seleccionaron para OCA, la financiera OCA, en la parte de control. Era una oficina que tenían ellos aparte de la financiera, donde se controlaba todos los ingresos, porque todos los ingresos de voucher, cheques y conciliaciones se hacían a mano. Hoy en día es todo digital, claro. Pero en ese momento era la firma del voucher a mano y toda la contabilidad de esos vouchers. ¿No hiciste nada por fuera de lo que implica números y administración? La Cámara, o sea, que también implica números y administración, pero en realidad, si te pongo a pensar exclusivamente algo diferente, no. Lo más diferente fue cuando ingresé a la institución, porque yo cuando ingresé hace 15 años a la institución hacía tareas bien diferentes, pero que también siempre estuvieron vinculados con el lado empresarial, porque en realidad cuando hicieron el reclutamiento, cuando me reclutaron a mí o me seleccionaron, la idea era comercializar los productos de Clearing de Informes. Nosotros tenemos la representación de Clearing de Informes. Está claro. Trabajé también en Manzanares. Cuando me recibí, mi primer trabajo como técnico en administración fue con Jorge Rama en Manzanares. Estuve en proceso hasta el último día que se ocupó Manzanares, no sé si recordás la ocupación. No, bueno, a ver, me acuerdo de Manzanares como una marca contundente, esa cadena de supermercados, pero me acuerdo del Manzanares en Pando, sí. Allí frente a la Plaza Constitución, pero no me acuerdo del ocaso, digamos, de la firma de la marca. Bueno, en Manzanares me recibí en el año 2002 de técnico en administración. ¿Qué momento? Sí, para recibirse, y me casé, ¿no? Y todo fue en el 2002. ¿Ah, sí? Sí. Ahora un año crítico para muchos y favorable para ti, entonces. Sí, la verdad que el 2002 todo el mundo lo recuerda como un año difícil y bueno, fue el 22 de febrero del año 2002 nosotros nos casamos. Y bueno, y ahí elegí mi compañero de vida, digo yo. ¿Dónde lo conociste? Bueno, ¿dónde nos conocimos? No, muy gracioso. El día no diga que le tuviste que notificar de Clearing de Informe porque me paro y me voy. No, porque lo conocí con 16 años. O sea que... pero noviazgo largo. 7 años. Ahora me hiciste dudar. 7 años y nos casamos en el 2002.
Yo cumplí 23 años el día que nos casamos. El día no, en el mes. ¿Y él qué edad tiene? ¿23 también tenía? Él tenía 3 años más que yo tiene. 3 años más que tú. 3 años Bien. más, tiene 46 ahora. Eran gurises igual. Sí. Nos conocimos en el Solís, en el baile, el elefante. ¡No! No, increíble. Bueno, yo también, en baile conocí el garage, era algo de todos los fines de semana, pero los domingos teníamos que ir al Solís. Es verdad. Porque los sábados era garage o viernes y el domingo era elefante. Entonces, bueno, ahí teníamos el fin de semana completo. Bueno, era su cumpleaños, el 29 de enero del año 95. Y bueno, nos conocimos un poco peleando, como digo, yo siempre bromamos con la anécdota porque, no sé, él dice que ya me conocía, pero yo la verdad que no lo conocía. La verdad que no lo conocía. Y bueno, y ahí fue nada, yo vi que alguien se paró, me senté y él vino y me corrió. Me dijo, no, salí, estaba sentado yo ahí. No, fue muy gracioso. Yo no me voy nada. ¿Qué te pensás? No, fue muy gracioso. Y bueno, de ahí empezamos a conocernos, claro, pero fue como una gran pelea de primera, de una. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina, el Marcelino Champañat 1020 Pando. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, Ruta 8, kilómetro 31-800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. ¿Eras así, un poco reaccionaria antes? Sí, siempre tuve mi carácter, siempre fui muy independiente. Mi madre, con su juventud y todo, siempre me formó muy independiente de tomar mis propias decisiones desde temprana edad, porque y eso nos comprendíamos mucho mutuamente. Ella siempre decidió quedarse conmigo. ¿A esto a qué me refiero? Ella siempre trabajó, pero buscaba trabajar en lugares donde yo pudiera estar. Trabajó muchos años en la guardería de Enriqueta Conti-Riquet, donde estaba enfrente a la OCE. Entonces ella permitía que yo estuviera junto con ella en el momento de cuidarme. Entonces siempre me formó de la manera de que yo aprendiera a tomar las decisiones correctas en los momentos correctos de acuerdo a mi intuición. Mi evaluación, mi conocimiento. Siempre fui una persona muy independiente en muchas circunstancias. ¿Intentás hacer lo mismo con tus hijos? Sí. Porque tenés hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 2 hijos, un varón de 18 y una nena de 17. Se llevan 17 meses. Y la verdad que sí, considero que los niños, los adultos obviamente, con la conducción, el acompañamiento, tienen que ellos entender cómo tomar las decisiones.
tienen que saber en cada situación. Nosotros no podemos estar siempre, podemos acompañarlos, podemos ayudarlos, podemos aconsejarlos, pero no en todo momento vamos a estar. Entonces tienen que salir fortalecidos de cada situación y de todo se aprende y de toda actitud que ellos tomen va a tener su consecuencia. Entonces ellos tienen que aprender a tomar sus decisiones. Con lo mismo que yo tuve que tomar decisiones desde muy temprana edad, porque a los 16 años yo ya empecé a trabajar y nunca paré. Hasta que tuve mi primer hijo. Cuando tuve a Santiago decidimos con mi esposo en que disfrutara ese momento, que parara un poco y disfrutara del primer año de mi hijo y de la familia y de mi casa, porque en realidad trabajaba muchísimas horas fuera de casa, porque el hecho de Manzanares, como te comentaba, la central era en Cardal y Abreu, que era en Montevideo, o sea, te llevaba 12 horas por día trabajar. Entonces nació mi hijo, disfruté su primer año y vino enseguida Lucía. Entonces disfruté 2 años en mi casa con mis hijos y mi familia, y bueno, después decidí, digo, no, bueno, ya cumplí una etapa, lo disfruté, pude lograr lo que quise de tenerlos, de disfrutarlos, de consentirlos en esos 2 primeros años, y presenté un currículum. ¿En dónde? En el Banco Laboral de la Cámara Comercial, en nuestro Banco Laboral, que hoy en día es una plataforma digital. Bueno, mi selección fue a través del Banco Laboral de la Cámara. Momento, sí. Desde los 16 años hasta tu primer hijo, ¿trabajaste siempre? Siempre. Siempre. En sexto de liceo, como te comenté, que me lo tomé para disfrutar, pero en realidad siempre trabajaba, porque mi madre en ese momento trabajaba en una florería, entonces yo lo que era Día de la Madre, Día del Padre, todo lo que... flores? Sí, vendía flores. Ahí trabajé vendiendo solamente, mira, eran esporádicos, ¿no? Eran días puntuales, Día de la Madre, Día del Padre. En el cementerio, en los puestos que estaban en el cementerio. ¿En serio trabajaste serio? ahí? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Fue ver el lado humano desde otro punto de vista, ¿no? Porque era convivir con la tristeza. Para un adolescente, tal vez, no sé si es difícil. ¿Te aterrizó? Es una experiencia, claro. ¿Te sirvió? Claro. ¿Te bajó a tierra? Exactamente. Porque cuando uno tiene esa edad, se cree que se come el mundo. Y que no se va a morir nunca. Exacto, exactamente. Que y no trabajando ahí ves que todos tenemos un final. Un final. Y que la vida es corta y estamos de paso. Y que cada minuto, cada vivencia que uno tiene que disfrutarla y tiene que aprender de esa vivencia. Porque los momentos no se repiten otra vez. La vida te da cosas muy lindas, es maravillosa la vida si la sabes disfrutar y sabes disfrutar de todos los momentos. No todos van a ser felices, no todos van a ser tristes, es la combinación de todo la vida. Entonces, a mí me gustó esa experiencia. Te debo confesar que me hizo entender cómo podía ser una mejor persona. Y la única receta, no hay recetas mágicas acá, es ponerse en el lugar del otro. En la medida que uno desde un punto puede ponerse en el lugar del otro, puede sentir en el momento lo que está sintiendo, ya ahí tenés el 100% de lo que quieras resuelto. Ya sea que vendas un producto, ya sea que quieras acompañar a una persona, que quieras decir la palabra justo en el momento justo, la única manera que podés lograrlo es si lográs ponerte en el lugar de la otra persona. Porque ahí vas a saber lo que espera la otra persona de vos, en el momento que lo espera. Entonces, cuando a mí me hacen la entrevista o ven esa particularidad como para la venta, por decir de alguna manera, de productos, tanto de los servicios de la Cámara, y yo decía, yo no tengo ningún curso de ventas hecho, no hice ningún curso nunca de ventas, porque no es que confíe, al contrario, es un aprendizaje muy importante, pero el aprendizaje que puede tener la persona es ponerte en el lugar del otro. Si confías en el producto, confías en lo que le estás ofreciendo, y si vos estuvieras en el lugar de la persona, adquirirías ese producto o servicio o lo que sea, seguramente vas a ser un buen vendedor o vas a ofrecer lo que necesita la persona. Vas al banco laboral, sí, y salís seleccionada, digamos, te seleccionan. Claro, había 2 puestos en ese momento, uno que era administrativo, para un técnico en administración de empresas, y otro que era con una visión más comercial, que era ejecutivo de cuentas. Según ahí tuve entrevista, en ese momento estaba Juan Bello, de gerente, estaba Tejera Marta Kirby, que también fue un acompañamiento importantísimo en lo que es la vida gremial mía, ¿no? Porque fueron mis indicios. Y estaba Tejera, no sé si te acordás, también la parte contable. Fue una entrevista múltiple.
Y ahí creo que vieron mis capacidades un poco para generar ese intercambio y vender determinados productos y servicios, y quedé seleccionada para la representación de Clarín de Informes. Bueno, y ahí comenzó, empecé a aprender del servicio, y también comencé a aprender de la institución, que yo creo muchísimo en las instituciones. Las instituciones con trayectoria que tienen un impacto en la comunidad, me parece que son una oportunidad grandiosa para las comunidades. Las comunidades, como el eslogan de nuestra institución, ¿no? Mejor empresa, mejor comunidad. Entiendo que todas las instituciones en diferentes clubes deportivos, gremiales, apoyan muchísimo a la comunidad. ¿Crees en el feminismo, Leticia? Yo considero que las mujeres hoy en día no tienen límites para lo que quieran hacer. ¿Antes los tenían? Entiendo que culturalmente fue difícil la transición. Siempre se ubicaba el rol femenino en un rol maternal, en un rol familiar, que si quería salir a trabajar, tenía que ocuparse del trabajo y de la familia. O sea, era doble el rol, porque tenía que seguir viendo dónde colocaba a los hijos, porque en realidad el hombre era como que el portador del ingreso mayoritario de la familia y era el que estaba más horas fuera de la casa, y bueno. Entonces, como que ese rol cultural fue cambiando a lo largo de los años. Yo estuve en ese proceso de cambio, vamos a decir, porque con mi esposo somos compañeros de vida. Esto significa que al ser compañeros, nosotros compartimos muchísimo y hemos compartido muchísimo la crianza de nuestros hijos o las obligaciones, por decir. No existe que el padre no está involucrado con llevarlo al pediatra, con acompañar a la nena si tiene que ir al doctor, por más que sea nena o varón. Y ahora en este momento de la vida entiendo que eso está cambiando, que todo es una negociación, pero en la vida todo es una negociación. El matrimonio es una negociación, la familia es una negociación, los hijos. Entonces cada uno tiene que tener claros sus roles. Y yo siempre tuve claro cuál fue mi rol y elegí cuál fue mi rol en el momento que lo decidí. Todas las mujeres tienen las mismas capacidades para eso. Depende de cómo se encuentren en cada momento de sus vidas también. Eso ha sido un proceso cultural. Y yo creo que las mujeres no tienen límite, las capacidades las tenemos todos por igual. Incluso entiendo en el equilibrio también. Yo favorezco, por ejemplo, que en determinadas comisiones, en mujeres y hombres, las mujeres y los hombres tienen visiones diferentes de las mismas cosas. Entonces, en forma conjunta, pueden generar mejores soluciones a problemas. ¿Te pasa eso tienen acá? mirada. Sí, ahora este año se incorporaron mujeres a la comisión directiva y su aporte es invalorable, porque la conjunción de un equilibrio, cómo existe un equilibrio entre directivos que tienen mayor experiencia, en que han transitado la institución, están los directivos jóvenes que vienen con otro ímpetu, pero ese equilibrio que hace de la experiencia a la motivación de generar cosas nuevas, como las mujeres, otra óptica, otra mirada de la situación, forman equilibrios muy importantes para las instituciones, para tener una mirada completa de todo el panorama. Para tomar decisiones sobre temas importantes es muy importante tener miradas diferentes. ¿Cuánto significa en tu vida esta gerencia? A muchísimo. Para mí es un logro, un desafío constante y un logro en mi vida profesional y personal, que hayan confiado primero que nada a Anabel Jardas fue también gerente y fue gerente mujer, quien me antecedió. Como yo siempre comento y algo que me encanta resaltar de esta institución, solo 3 gerentes: Juan Belló, Anabel Jardas y ahora yo, en este momento. Una institución de 70 años habla de una trayectoria y un apego a la institución que es muy importante, Y cuando, me ofrecieron, me propusieron, entendieron que yo podía tener las capacidades para liderar o para gerenciar esta institución, es un orgullo y un desafío impresionante, porque estamos hablando de una institución sólida, con 70 años de trayectoria. Es un lindo desafío y un orgullo para mí. ¿Lo más importante de tu vida, Leti? Mis hijos. El nacimiento de mis hijos fue, siempre en mi vida estuvo como prioridad formar una familia y darle todo lo que esté en mis manos a mis hijos, pero no digo darle todo lo que esté en mis manos de darle facilidades para su vida. Todo lo que yo he aprendido y todo lo que entiendo hace de buenas personas o me forjó como la persona que soy hoy, eso es lo que me interesa transmitirle y que ellos sean felices.
mis hijos, mi esposo, mi familia, la familia es muy importante, y el trabajo, hacer lo que uno quiere, ¿no? O sea, es una conjunción la vida, es una conjunción personal, de tener una vida consolidada en la familia, de estar cerca de amigos, de familia, del trabajo, de poder disfrutar y trabajar de lo que uno quiere, de lo que uno estudió, de lo que uno se formó. Eso no podemos pedirle a la vida nada más que salud para poder disfrutar y llevar adelante todo.